¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida otra vez a este programa con el hilo de Ariadna que dedicamos a la mitología, especialmente a hacer un repaso en este momento, desde hace unos programas, de ciertos conceptos que consideramos interesantes, mitologemas en algunos casos, que tienen el valor de ser comunes para muchas de las tradiciones de la mitología. Y justamente en consonancia con el último programa que desarrolló Diego sobre el paraíso, yo los vengo a invitar a descender al infierno. No es mi intención, obviamente, que esa sea la morada definitiva de todos nosotros, sino, bueno, justamente como complemento de aquello que es el triunfo final, la belleza final de la vida en muchas de las tradiciones, lo que llamamos paraíso, ese jardín estupendo. Bueno, yo les quería hablar de lo opuesto, ¿no? Del lugar de los castigos. Pero hay algo particular. Vamos a empezar muy atrás. ¿Por qué? Porque en verdad el infierno, tal como lo concebimos dentro de una concepción judeocristiana, si se quiere más cristiana posterior, la católica ha desarrollado mucho, incluso sostenida en algunos casos por las iglesias reformadas, por los protestantes, como se lo suele considerar, e incluso por otras tradiciones mucho más lejanas, o algunas intermedias, como es el caso del Islam, que consideran que el infierno es un lugar de castigo, fundamentalmente. En sus orígenes, lo que llamamos infierno no era eso. ¿Por qué? Por eso vamos a hacer una diferencia. Porque en realidad era el reino de los muertos. La palabra infierno, como ustedes saben, hace referencia a lo inferior, ad inferos, es decir, lo que está debajo de la tierra, donde van los muertos. Los muertos que son enterrados, los muertos que son entregados al fuego, sus cenizas luego dispersadas o bien enterradas, en algunos casos enterrados debajo del lecho de un río, de un arroyo, de lo que fuere, van a un reino específico, que no es necesariamente un reino de castigos. Todos los que hemos leído alguna de las mitologías tradicionales, sobre todo las más conocidas, la griega, por ejemplo, sabemos que el reino de los muertos es directamente el lugar donde van todos, justos y pecadores, diríamos hoy en día. Tomemos por caso el canto 10 de la Odisea, cuando Odiseo, que está en esa errancia, ¿no es cierto?, en ese castigo que está pagando por sus errores al retornar, sobre todo con Polifemo, ¿no?, al haber cegado al hijo de Poseidón, nada menos. Tenemos que tener en cuenta que en esa errancia él desciende al reino de Hades, ¿sí? Y no hablamos ahí de castigos, hablamos de un reino de muertos. Es decir, ahí están famosos y desconocidos, buenos y malos. Él desciende y está Aquiles, está su madre, está Edipo, la esposa de Edipo, Yocasta, para ser más exacto, que en realidad es nombrada de otra manera. Pero lo interesante de ver es que ese reino que no separa entre aquellos que obtienen un triunfo, es decir, que tienen un premio, y aquellos que deberían ser castigados por X causa, es decir, todavía no hay una impronta ética, si se me permite el término, solamente es un reino de muertos, es un reino de sombras. Podríamos decir que, usando un término muy común hoy en día de cierto cine o de cierta serie de televisión, es un reino de zombies. Reino de zombies en el que los muertos vagan como si fuera una especie de, digamos así, espacio de ceguera absoluta, pero que solo recuperan cierta conciencia, cierta memoria cuando beben sangre. Piensen ustedes, los rituales de sangre eran muy importantes en la antigüedad para la comunicación específica con los muertos. Y es justamente Odiseo el que baja con sangre para hacer recordar a Tiresias, a su madre, lo fundamental que es cómo salgo de esta errancia, de esta condena para volver a mi patria.
ese no es el primer descenso a los infiernos. Ya hablamos del de él. No lo voy a repetir, tampoco el de Odiseo, porque de alguna manera es mucho más extenso, sino el primero que tenemos más cercano es el de Gilgamesh, que les remito al programa que dedicamos al poema de Gilgamesh, donde van a encontrar todas estas alusiones. Ese descenso impresionante, en algún sentido parcial, en algún sentido total, porque ustedes saben que el Gilgamesh es un poema que tiene tablillas de distinto origen, hitita, sumerio y demás, que tienen algunas diferencias, como suele pasar, como lo hemos dicho en algún programa anterior, en torno de la interpretación mitológica, pero que sí existe el descenso al reino de los muertos. Luego, en el libro sexto de la Eneida, Eneas desciende al reino de los muertos también, y es allí, ¿no? En el primer caso, Odiseo en el reino de Hades, ahora en el reino de Plutón, ¿sí? Es allí donde ve algo fundamental, una diferencia clave. No es el mismo reino de los muertos que describió Homero unos, por redondear, 800 años antes. Ya hay diferencias. Ya está la isla de los bienaventurados, ya está el futuro, las generaciones futuras que van a venir. Es decir, ya hay todo lo que tiene que ver con los campos elíseos. Es decir, hay lugares reservados para aquellos que se han destacado por su heroicidad, podríamos decir por su virtud, en algún sentido, frente al común, y en algunos casos hasta cierto límite del castigo, ¿no? El Tártaro, uno podría pensar que es un lugar de cierta reminiscencia con el castigo, por decirlo de una manera. Pero como nos imaginamos nosotros, un reino de castigos, un lugar oscuro, un lugar tétrico, para ello va a tener que pasar un tiempo aún mayor. Y van a tener que aparecer las religiones reveladas, que van a manifestar en toda su, digamos así, en toda su riqueza, lo que es un reino de castigos, por lo tanto el infierno, con el significado que nosotros le damos. Es decir, un lugar espantoso, absolutamente no recomendable para aquellos que tengan problemas de temperatura, porque en algunos casos arde y en otros es helado al extremo. Si bien uno podría tomarlo, como dijo Mark Twain, prefiero el paraíso por el clima y el infierno por las amistades, ¿no? Con esa ironía tan increíble del gran escritor norteamericano. Sin embargo, tomándolo en serio, en todas las tradiciones, el infierno es algo espantoso. Voy a ir haciendo un repaso de algunos. Se imaginarán que esto es enorme y seguramente en otras entregas, cuando veamos algo específico de una tradición, me voy a detener. Simplemente quiero decirles que la jerarquización de infiernos es algo que no necesariamente pertenece al cristianismo, sobre todo al cristianismo católico, y ahora vamos a hablar de alguien fundamental, sino que ya viene de elementos anteriores. Vamos muy lejos, la India. La mitología hindú nos habla de 7 infiernos. Es decir, existen 7 niveles, fíjense el número, ¿no? De hecho eran 7. Dante va a jugar con otra cosa. 7 infiernos, en los cuales, por supuesto, van castigados aquellos que sus culpas son increíbles en esta vida y que tienen que de alguna manera pasar un tiempo allí, porque aquí viene una especie de contradictio, es decir, hay algo fundamental. Para el hinduismo transmigramos, es decir, la metempsicosis, el viaje de la psique a través de distintas instancias de la manifestación del ser, negaría la idea de un infierno eterno, por decirlo de una manera, o al menos sin límite. Pero en las tradiciones, sobre todo de las leyes de Manu y demás, se habla específicamente de infiernos, lugares donde existen correctivos para aquellos que han sido, y por supuesto que transmigrarán en condiciones espantosas, ¿no? Generalmente serán parias, estarán castigados de manera física con cosas notables, que será también una forma de pagar sus culpas anteriores, la bendita ley del karma, de la cual ahora no nos vamos a detener a hablar porque llevaría no solo un programa, un seminario completo, ¿no? También existen los infiernos en China. En la mitología china existen distintas dimensiones del infierno.
que tienen un principio también de cierto leve castigo. En un comienzo no, en un comienzo hay una especie de reino de bienaventurados, que son estos sabios, ¿no es cierto?, del taoísmo muy particulares, que viven en una isla de perfección y de inmortalidad, frente a la mortalidad y a la, digamos así, destrucción definitiva de los seres comunes que no han vivido una vida correcta o una vida de iluminación interior. También existe el reino de los muertos en Japón. Lo hemos visto en el capítulo de mitología japonesa. Hoy estoy invitándolos a ver todo para atrás, 1000 perdones. También está el reino de los muertos allí, y es un reino muy, muy terrible, muy oscuro, con persecuciones de monstruos y demás. También podemos tomar las mitologías del África, y en este caso quiero ser un tanto claro: los bosquimanos, los congoleños, los pueblos primitivos del África, primitivos no en el sentido de que sean primitivos culturalmente, los pueblos primigenios, vamos a decir mejor, del África, también tienen concepción de infierno. También existen lugares donde los muertos que han errado en esta vida, que han cometido errores, son llevados a lugares de castigo, con demonios, directamente con seres luciferinos, como existe en la tradición, como se plantea en la tradición judeo-cristiana y por supuesto islámica en este sentido. También saben, lo hemos hablado, y en el caso de nuestro libro Cuando los dioses habitaban la tierra, dedicamos un capítulo a los mayas. Allí también existen reinos de los muertos. De hecho, Tepeu y Gucumatz, los dos grandes, digamos así, héroes dioses, ¿no?, de la civilización maya, deben descender al reino de los muertos para ir a buscar la verdad en torno de la creación definitiva del hombre. Fíjense qué interesante. Incluso hay un juego de pelota, ¿no?, que hacen con los dioses. Y en ese reino están los muertos, que en algunos casos se habla, escuchen bien porque es muy interesante, de 13 infiernos. El número 13 es muy particular entre los mayas, porque el duplo de 13, 26, es la mitad de una edad, que era la 52. Cada 52 años se iniciaba un ciclo nuevo en la civilización maya. Con lo cual el número 13 no debe asombrarnos, no tiene la misma carga negativa que tiene en la tradición occidental, ¿no?, que es un número, digamos así, de desgracia, por decirlo de otra manera, la yeta, como decimos en Argentina, ¿no?, sobre todo en el juego de la quiniela, que tiene justamente toda una numerología negativa, por decirlo de otra manera. Pero ahora me centro en los infiernos de castigo más conocidos. Fundamentalmente voy a ir al más antiguo, que no es el judeocristiano. De hecho, cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, no se describe nunca el infierno. Se habla del fuego de la Gehenna. La Gehenna era el basural de Jerusalén. Arderán como en el fuego de la Gehenna, ¿sí? Nos imaginamos un lugar de castigo y de fuego, obviamente, para los que han pecado, para aquellos que ya muertos descienden hacia un lugar oscuro, tétrico, pero no hay descripción, ni siquiera hay diferencias, no se sabe qué. Es decir, no es que yo he cometido un error menor y voy a en cambio otro, o si he cometido un error mayor tengo un castigo mayor, nada. Para eso, para que ocurra eso, vamos a tener que esperar un poco más. La primera noción de un infierno organizado no viene tampoco del Islam, viene fundamentalmente de la tradición parsi. Si ustedes quieren, de lo que es la tradición que hoy en día se mantiene en la India, del zoroastrismo. El Zend-Avesta, el texto sagrado de los zoroastristas, tiene la particularidad de hablar de instancias de la escatología. Todo esto que estamos diciendo es escatología. Escatología significa qué ocurre hacia el fin, ¿no? Es decir, lo único que tenemos como revelación, ¿no?, las revelaciones de... Y uno de los textos sagrados es el Arda Viraf, que es el viaje de Arda. Es un monje de esta tradición, de la tradición parsi, que los dioses lo invitan a ascender y a ver las distintas instancias. Y aquí viene algo innovador, que va a ser para otro capítulo. Está el infierno, muy descrito. ¿Qué es lo innovador? Que hay purgatorio. Sí, sí, sí. Está el cielo, está el infierno, o sea, el paraíso,
el infierno, y fíjense que señalo para arriba y para abajo, porque es habitual que sea así, no hay paraísos aquí, ¿no? Y el purgatorio, esa instancia intermedia justamente de purgación, de lavado, de pagar culpas a aquellos que han quedado en una situación poco clara, aquellos que tienen todavía que lavar ciertas culpas, aparece en el Ardabilaf. Texto que pueden encontrar en internet, no estoy citando algo que tenga yo guardado bajo 5 llaves y que esté copiado, miniado por un monje del siglo VI. No. Lo pueden encontrar en internet. Es muy fácil acceder a él. Texto que es clave. ¿Por qué? Porque aunque a ustedes les parezca mentira, esta concepción de 3 instancias no es común. No es tan común. Generalmente se hablaba del cielo y el infierno. Aquí aparece una instancia tercera. Y por supuesto está el infierno con castigos. Empiezan a describirse los castigos. ¿Castigos que pasan a qué? Al Islam. Bueno, es muy claro que cuando en la Sura 17, en la Sura 19, está el viaje de Mahoma, ¿no es cierto?, a los cielos, el ascenso a los cielos, también está la descripción del infierno. Y el Islam es mucho más, el Corán, el Sagrado Corán, es mucho más detallista en ese sentido. Muestra los castigos, le enseñan los castigos a los que son condenados quienes han cometido errores. Por ejemplo, ser lavados en fuego eternamente, ser condenados a ser castigados por los demonios. Es decir, hay castigos específicos en torno de ciertos pecados que son graves para la ley islámica, fundamentalmente para la Sharia, que tiene todo un fundamento, y fundamentalmente para el Corán, ¿cierto? Para el Corán como texto sagrado revelado. En el cristianismo, ¿qué cosa? Es después. Ustedes saben que el purgatorio, las primeras nociones se tienen en cuenta hacia el siglo IX, X, o sea, después del Islam, ¿no? Ya está el Islam, ya está. Sin duda el contacto ha dado esta concepción. El Día de los Muertos se rezaba por los muertos, obviamente 1 y 2 de noviembre, pero hay que tener en cuenta que ya se consideraba que si se rezaba por ellos es porque no estaban en el infierno, porque no hay nada que mitigue los castigos del infierno. Entonces tiene que haber una instancia intermedia. Y se encuentra en el Antiguo Testamento una noción en torno de algo que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de receptáculo de Jacob, se nombra en un momento, que podría ser considerado como una especie de lugar intermedio en el que estarían penando aquellos que no están ni en la gracia de Dios ni en la condena definitiva. Eso evolucionó. Luego se incorporará el limbo, ¿no?, que es una orla, como se la describe, ¿no?, un espacio pequeño. Cada vez se agregan más cosas, ¿no? Me dirán ustedes, bueno, es que la complicación teológica, la investigación teológica dio pie a pensar que aquello que apenas podemos atisbar tal vez tenga todas estas instancias. Vale decir, ningún cristiano va a decir que el infierno es como se lo describe de esa manera, pero sí que es una instancia de ausencia del bien, de ausencia del amor, de ausencia de la luz, y fundamentalmente el paraíso es la presencia del bien, el reinado definitivo del bien, el no sufrir, el tener que estar unido por amor, ya directamente fusionado en la máxima expresión de Dios. Pero yo creo y creo que ustedes también lo consideran así, que la gran descripción del infierno va a venir de la mano de mi amado Dante Alighieri. ¿Partió de cero? No, sin duda. Sin duda Dante sabía todas estas concepciones, conocía las concepciones teológicas, había leído a Dionisio Areopagita, que nos habla de los 9 niveles de los ángeles, ¿no? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, ¿sí?, todo ello. Y concibió la idea de un infierno en el mismo sentido. Si 9 son los ángeles, 9 son los infiernos. Paralelismo total. Paralelismo y forma que toma del Islam. Esta idea de un lugar, es decir, de un infierno, como un cono invertido, con 9 círculos en los cuales se castigan
los pecados específicos, la violencia, bueno, desde la lujuria hasta la traición, pasando por todos los pecados terribles. Los primeros son los menos graves, los segundos los un poco más graves, los últimos son los directamente un espanto, hasta caer en la propia fauce de Lucifer, que está llorando. Ojo, no está alegre, como ustedes saben. Yo lo he explicado esto en la Divina Comedia cuando hicimos el programa. Otra vez estoy citando otro programa. En un lugar de oscuridad y de terror. No voy a explicar el infierno de Dante, porque ya lo he hecho, pero sí tener en cuenta que muchas personas, muchos cristianos, toman como base la enorme enseñanza de Dante, simbólica, absolutamente, casi como una verdad revelada. De hecho, no hay documentos de la Iglesia de la existencia del purgatorio, como la establece Dante, ni del limbo, sino hasta después de Dante. El Concilio de Constanza, que existe, que se desarrolla en 1415, ya hace casi 100 años que Dante está muerto. Y había habido un sínodo en Milán, que no recuerdo la fecha exacta, 1370, posterior a la muerte de Dante, que ya había hablado de la existencia, la posibilidad del purgatorio. ¿Se dan cuenta? Es decir, un gran poeta, al igual que en la religión griega en su momento, un gran poeta fue el que influyó de tal manera sobre la tradición cristiana que se convirtió prácticamente, no en un dogma, pero sí en buena medida en un conocimiento sobre el otro mundo. Los infiernos. Aquí me quiero detener un poquito. Lugares de castigo, sí. Pero lugares de castigo, recuerden, después del siglo II, III, IV. Es decir, hasta ese momento, infierno lo inferior, reino de los muertos. Luego, lugares de castigo. Lo eran en otras tradiciones, pero en Occidente todavía no estaba esa caracterización específica. Es cierto que en el Antiguo Testamento se dice arderán como el fuego de la hiena, y el mismo Cristo lo viene a decir, pero no había una descripción exacta. Vamos a tener que esperar a grandes teólogos y a grandes poetas, como en este caso a Dante, para descubrirlo sobremanera, ¿no? De hecho, el infierno como tal, las instancias finales, están establecidas de una manera que casi uno podría pensar que son a espaldas de Dios. Estoy diciendo algo que para muchos parecerá una herejía. Pero la enorme bondad de Dios, dentro de la tradición cristiana, de la islámica, de la judía, no puede pensar, no puede desear eso. Simplemente somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos a negar, al negar la voluntad de Dios y la providencia de Dios, de Alá, o como ustedes, de Yahvé, ¿no? En este sentido. Es decir, el infierno siempre es la negación de... Por eso el término ateo, yo lo suelo repetir, en griego significa atheos, no significa que no tiene Dios, sino que al que los dioses abandonaron. Si los dioses nos abandonan, acuérdense la terrible escena en la Ilíada en la que Atenea lo lleva a Héctor a querer enfrentarse con Aquiles, parece que lo está acompañando y en un momento lo abandona. Ese es el atheos, lo deja solo, ¿no? Frente al desastre y lo va a matar. El infierno ha dado pie a enormes estudios, por supuesto teológicos, hay de todo, variopintos, por decirlo de una manera, incluso de la imagen del diablo, del cual en algún momento por ahí podemos hablar. Hay mucho escrito sobre esa literatura, sobre ese tema, perdón, desde el punto de vista de la literatura. Personaje clave, ¿no es cierto? El diablo es algo que ha llamado la atención, sobre todo a los grandes poetas desde el siglo, uno podría decir, desde el que el cristianismo se establece como tal. Incluso las condenas y demás han estado ligadas a... Pero lo interesante de ver son las instancias en torno de la muerte. Diego habló del paraíso, de los paraísos, y en este caso hablamos del lugar de las condenas. Cuando lean la Divina Comedia, si no lo han hecho, observarán el detalle de los castigos implementados. No intenten encontrarlos en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. En el Islam, suras 17, 19, van a encontrar buena descripción de eso. En el Arda Viraf, en el caso de los zoroastristas,
también. Y en otras tradiciones nombrado, solo soslayado, así, como al pasar, porque tal vez la idea sea centrarse en la salvación más que, ¿no? Más que en esa condena. Que se encargue el otro, ¿no? De describirla, que se encargue el elemento negativo en describirla. De hecho, las religiones que vienen a plantear justamente una salvación, no quieren la condena, quieren la salvación. Cuando la reforma se instala en Europa, se abolirá el concepto de purgatorio. Sobre todo para Lutero, por ejemplo, habla directamente de infierno y de paraíso, ¿no? Paraíso e infierno, puntos. Pero sigue sosteniendo el infierno. Y en todas las tradiciones cristianas sigue sosteniéndose, del mismo modo que existen en todas las tradiciones del Islam o del judaísmo. Ahora, en ese caso, piensen ustedes, el concepto de piedad que ha existido en el ser humano a través de los siglos, para no querer terminar de condenar a aquel que ha metido la pata de alguna manera, que tal vez no puede acceder a los 9 anillos, a los 9 cielos, del paraíso. No se lo quiere mandar allí abajo, no se lo quiere condenar eternamente, porque no se saldrá. ¿Se acuerdan, no? El famoso verso de Dante, lasciate ogni speranza voi che entrate, o sea, dejad toda esperanza a los que entráis, ¿no? Los que entráis aquí. Ya no se sale de ahí. De hecho, ¿quiénes salieron? Cristo, que al tercer día, ¿no?, resucitó de entre los muertos, y bueno, descendió a los infiernos, ¿no?, y salvó a unos cuantos que estaban en el infierno, David, por ejemplo, ¿sí?, algunos patriarcas, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y fundamentalmente, al salir, bueno, los lleva al cielo, pero es una excepción. Los demás están condenados eternamente. Y es interesante ver que en muchas tradiciones es del mismo modo. Ni siquiera el fin de los tiempos llevará a su disolución. Al contrario, se materializará en algo que será oscuridad omnímoda, frente a aquello que se unirá a la divinidad, ¿no?, que se fusionará con la divinidad. Valga decir que hay muchísima literatura, como les decía, sobre esto. Espero que haya servido como introducción. En el budismo también hay infiernos. Alguien me lo ha preguntado una vez, ¿cómo? Pero si transmigramos y nos liberamos en vida, también existen penas, ¿sí? Sobre todo, no dichas por Buda, pero sí posteriores, evoluciones teológicas posteriores, que por supuesto no pueden ser dejadas de lado. En muchísimas tradiciones ese reino de oscuridad existe. Para no caer en él, hay que tener en cuenta 2 cosas. Ver este programa, no, fundamentalmente que la conciencia esté limpia lo suficiente como para hacer el bien hasta que nos duela, ¿no?, como dijo una santa en algún momento, hasta que duela, ¿no? Es decir, hacer el bien hasta el extremo. A veces hacemos el mal sin querer, ¿no? Y no me quiero poner sensiblero ni nada de esto. Bueno, pero somos conscientes y podemos entrar en ese sentido. Y si no creemos, es muy interesante, mis queridos amigos agnósticos y ateos, leer todo lo que ha dejado en la literatura y en el arte, todo esto, impresionantemente. La influencia de todo esto. Cuántas películas, cuántas obras de arte, desde el punto de vista pictórico, escultórico y de la literatura, nos hablan de ello. Gracias, espero que haya sido lo más claro posible. No es, como digo siempre, no es lo mismo hacerlo solo, porque se despiertan cosas cuando dialogamos con Diego, pero bueno, es lo que podemos hacer en este momento. Espero que lo comprendan. Les envío mi afecto a todos ustedes, les agradezco, les recuerdo que la revista es absolutamente gratuita, tanto la suscripción como la recepción de ella, que sale cada 2 meses. Ahora en septiembre va a salir el número 11. Pueden suscribirse cuando quieran. Estamos a punto de realizar el 5º Congreso de Lengua y Literatura aquí en San Miguel. Ese sí es presencial. Bueno, para quienes puedan venir serán muy bien recibidos. Y todo lo que ofrecemos cada día, intentando no perder el hilo en aquello que nos lleve a una mejor vida. De los laberintos se sale para arriba. Bueno, esperemos que ese para arriba sea iluminación.
Un abrazo enorme a todos. Adiós y gracias.